Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. El conflicto entre China y Taiwán tiene alrededor de 70 años y más o menos se fue dando todo de la siguiente manera. China estaba viviendo en las primeras décadas del siglo XX una sangrienta guerra civil encarnada entre los nacionalistas y los comunistas. Estos últimos, de a poco, fueron ganando territorio en el país, el tercero más extenso del planeta, solo detrás de Rusia y Canadá. Decía que los comunistas fueron ganando de a poco la guerra civil comandada por Mao Zedong y su famosa revolución agraria, en donde fueron muy de a poco ganando territorio desde el campo a la ciudad. A finales de la década del 40, exactamente en 1949, Mao Zedong, victorioso de la guerra civil, establece la República Popular China y entonces los nacionalistas huyen refugiándose en la isla de Taiwán. Lo que quedaba del gobierno nacionalista, llamado después República de China, se estableció en Taiwán y las islas de la costa. Truman, el presidente de los Estados Unidos de esa época, se negó a reconocer a la República Popular de China, la de Mao, pero tampoco quiso proteger la isla, declarándose neutral. En febrero de 1950, Mao Zedong firmó un tratado de seguridad con la Unión Soviética, mientras los nacionalistas, con su ejército totalmente debilitado, ya no contaba con el apoyo que le habían ofrecido los Estados Unidos. Los americanos se oponían al uso de sus fuerzas armadas en el estrecho de Taiwán, pero sabían que el gobierno de la China continental era incapaz de invadir la isla taiwanesa debido a su poca potencia militar con la que contaba, y agregado además que entre la guerra con Japón y la guerra civil tuvieron un saldo de más de 30 millones de muertos. Pero cuando se desató la guerra en Corea, cambió todo el panorama. A partir de ahí, Estados Unidos siempre estuvo cerca de Taiwán. Precisamente por esa ambigüedad, la cuestión taiwanesa se ha convertido en uno de los puntos más delicados y que genera más tensiones y desencuentros entre las dos principales potencias mundiales, China y Estados Unidos. Washington es el principal proveedor de armamentos de Taiwán y, tal como ha dicho Joe Biden abiertamente en 3 ocasiones, sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con China. China y Taiwán están separados solo por una distancia de 160 kilómetros a través del estrecho de Formosa, pero tienen una relación comercial tan fluida que difícilmente entren en conflicto militar. ¿Pero qué pasó en estos días? Nancy Pelosi, la número 3 de Estados Unidos y presidenta de la Cámara de Representantes, en una clara demostración de poder y agitando el fuego, visitó la isla de Taiwán, una isla que el gigante asiático considera parte inalienable de su territorio. Encima mirá lo que dijo Nancy Pelosi. Estados Unidos ha venido para dejar claro que no abandonaremos a Taiwán. Este respaldo enfureció a los gobernantes chinos, que alertan a Washington de haberles mojado la oreja y amenazan con una respuesta contundente a lo que consideran una provocación por parte de Estados Unidos. Por eso se nos ocurrió llamar a Alberto Hugenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Geopolítica Internacional, para que nos dé su parecer en este conflicto. Hola, soy Martín Menem y escucho siempre Radio Antorchas. ¡Viva la libertad!
Es un honor para Radio Antorchas, ya que estamos hablando del conflicto entre China y Taiwán, contar con el doctor Alberto Huyenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y experto en geopolítica. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por participar en esta conversación de Radio Antorchas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias a vos por invitarme a este Zoom y querer tener una conversación, ¿cómo no? Bueno, bárbaro. Bueno, la primera pregunta es un poco lógica. El interés que tiene China de quedarse con Taiwán. Uno siempre piensa que las guerras, o la idea primaria es que las guerras siempre se originan por intereses económicos, pero la pregunta que te quiero hacer es si es eso o capaz hay algo más, ¿no? Por la idiosincrasia que de la sociedad china, que es un poco particular y diferente, por lo menos a la nuestra. Claro. Bueno, yo diría que en principio hay un propósito de China de tener una sola nación junto con Taiwán, ¿no? Hasta ahora la fórmula ha sido un sistema basado en dos sistemas, un país, dos sistemas, ¿no es cierto? Digamos que esa es la fórmula de Pekín, pero este tema no es nuevo. El objetivo de, como dicen en China, rejuvenecer estratégicamente a China a partir de una posible unificación. Lo que pasa es que vienen ocurriendo determinados acontecimientos en el mundo y acontecimientos que han acelerado, diría yo, las cuestiones relativas con los conflictos, gastos militares. Y esto ocurre en un contexto, por eso no es solamente el tema Taiwán-China, sino el contexto, porque lo que tenemos hoy en el mundo es lo que yo denomino un desorden internacional confrontativo. Un desorden internacional confrontativo implica que no tenemos una configuración entre estados, es decir, un sistema pactado y respetado por los poderes preeminentes, donde se establecen determinadas reglas de juego con el fin de tener una cierta previsibilidad o estabilidad interestatal. O sea, hace tiempo que no hay un orden interestatal. ¿Estás hablando de la región o de todo el planeta? No, de todo el planeta. El punto es el desorden internacional confrontativo implica algo más preocupante que la falta de un orden interestatal. Implica que los poderes preeminentes sobre los que debería apoyarse un eventual orden o configuración entre estados en el siglo XXI, está es inquietante porque los poderes preeminentes se encuentran en un estado de discordia entre sí, no hay una situación de umbral de orden. Fíjate que Rusia prácticamente está en una situación de no guerra con Occidente, está en una guerra, pero la guerra en el sentido mayor es con Occidente, ¿no? Y también hay una fuerte rivalidad entre China y Estados Unidos, y también hay rivalidad entre China e India, e incluso antes de que se produjera la invasión de Rusia a Ucrania, había determinadas querellas dentro del propio marco atlántico occidental. La guerra, digamos que logró, para los intereses de Estados Unidos, salvar un poco estas diferencias que había, pero tenemos un desorden internacional confrontativo y esto es peligroso porque los conflictos se pueden acelerar rápidamente. Por ejemplo, si hubiera una configuración interestatal, difícilmente habría ocurrido la guerra en Siria, puesto que el orden lo que suministra al mundo son lo que se denominan amortiguadores de conflicto. Y no tenemos eso. Y quizás la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero no se hubiera producido. Esto es lo que establece un orden, no implica la paz. O sea, el nombre de la paz es orden interestatal. Y lo contrario al orden es el estado de no guerra, que es lo que tenemos hoy. Y encima no hay una posibilidad próxima de lograr una configuración. Y en relación con este particular caso entre
Taiwán y China, yo diría de esto que acabo de decir, con el agravante de que posiblemente, si va a haber algo parecido a un orden interestatal, al menos en los próximos lustros, ese orden tomaría la forma de una eh, rivalidad o competencia bipolar entre China y Estados Unidos. Es decir, si algo puede parecerse a un orden, si algo puede parecerse a un orden, no digo que vaya a ser un orden, es que China y Estados Unidos establezcan determinadas reglas de juego, determinado diálogo estratégico, que entre ambos, es difícil, pero entre ambos logren proporcionar algunos bienes públicos internacionales, particularmente para el campo de la seguridad. Pero esto no está ocurriendo. Los escenarios que se trabajan en el exterior sobre la relación entre China y Estados Unidos son, yo diría, no son totalmente pesimistas, pero son escépticos en cuanto a que la rivalidad vaya a modificarse demasiado en los próximos años. No ver un conflicto armado entre China y Estados Unidos, las prognosis, los escenarios, pero la situación tiende a mantenerse igual. Lo que sí yo creo aquí es que hubo no sé si decir provocación por parte de Estados Unidos, pero yo lo que observo en Estados Unidos es que hay una política exterior, particularmente con los demócratas, con el Partido Demócrata, que tiende a ejercer una suerte de unipolarismo en el mundo cuando ya no lo puede hacer. Eh, por ejemplo, creo que la política exterior de Estados Unidos busca, por ejemplo, con China, antes de esta crisis por Taiwán, había un diálogo importante en relación con la seguridad, pero la visita de Pelosi generó una situación de discordia muy rápido, ¿no es cierto? De manera que, a ver, yo tengo la impresión de que Estados Unidos tiene una política exterior eh, en la que no importan demasiado buscar equilibrios o pautas o técnicas de poder que permitan tener cierta estabilidad en el mundo. Por ejemplo, con Rusia Lo mismo no que las están haciendo buscó. en Ucrania, entonces. Claro. Claro, con Rusia no las buscó. La otra vez me preguntaron quién es el responsable de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo dije, son todos responsables. Obviamente Rusia es el principal responsable porque ha transgredido los grandes principios del derecho internacional público, la integridad territorial, la violación de soberanía, pero también lo es Ucrania por desafiar su ubicación geográfica y geopolítica, también lo es de Europa por no haber hecho pesar el activo principal como potencia institucional que es la diplomacia, y finalmente también es Estados Unidos que nunca tuvo restricciones en cuanto a ampliar la OTAN. Y esta visión que yo la denomino una suerte de pacificador ofensivo a Estados Unidos, también la tiene con China, ¿no? Por lo menos se vio en estos días, es decir, no buscar una diagonal estratégica, sino desafiar, retar a China, porque yo creo que Estados Unidos sabe que China no está en condiciones de sostener un conflicto. Son visiones distintas. China tiene otro pensamiento en relación con la estrategia a seguir frente a Estados Unidos. Y de acuerdo a lo que uno lee en función de expertos sobre China y el conflicto de China y Taiwán, no ven que vaya a producirse, por lo menos en el próximo lustro, una invasión de China a Taiwán. Sí, actitudes cada vez más proactivas en materia de política exterior, algo que se entiende porque China con el advenimiento del liderazgo actual de Xi, Ejerce ya poder tiene, sobre los países, ejerce poder sobre los países para no tener que apoyar a Taiwán o incluso que no tengan relaciones comerciales tampoco con ese país, ¿no? Con la isla, digo. claro, China ya tiene un peso en el mundo, a partir sobre todo del nuevo liderazgo, hace ya unos 7, 8 años, de Xi, ya tiene una posición proactiva en la política internacional. O sea, creció económicamente. China no es la China de la década del 90, ni siquiera la de principios del siglo XXI.
ya es un poder preeminente proactivo que tiene como propósito ser eso que Brzezinski denominaba superpotencia global extensa, o sea, cum- cumplir un rol protagónico en todos los segmentos de poder internacional, como lo es Estados Unidos. Estados Unidos hoy es el único país grande, rico y estratégico del mundo. Lo que desmarca a Estados Unidos de los demás, por ahora, es lo estratégico, está presente en todos los segmentos de poder internacional. Pero China también está creciendo. Y como dicen los expertos, y basándose un poco en la experiencia histórica, el ascenso, todo ascenso a un nuevo poder siempre genera inestabilidad porque desafía al poder mayor, ¿no es cierto? Esto es lo que está pasando, pero tenemos una China más proactiva, pero esto no significa que se encuentre en una igualdad de condiciones y estrategias militares con Estados Unidos. Estados Unidos, por ahora, es más, y la propia inteligencia de la República Popular de China sostiene que China está aún detrás en términos militares de Estados Unidos. Para China, alcanzar el umbral de poder militar mayor se va a lograr recién entre 2035 y 2050. Yo diría que estos son los años estratégicos de China, cuando de no ocurrir nada antes, ¿no? Porque podría haber escenarios de disrupción en China. Los objetivos de China son estos, y China tiene algo que es el tiempo, ¿no? Como dicen en Oriente, en Occidente tienen los relojes, ellos tienen el tiempo. Su condición, su percepción en relación con el tipo de estrategia indirecta que es muy habitual en esa región del planeta, tiende siempre a favorecer los intereses de los actores que obviamente buscan debilitar al más fuerte a través del tiempo. Y es lo que busca China, no sabemos si va a tener éxito o no, ¿no es cierto? Mm. Alberto, estabas hablando de que no hay una configuración, un orden estratégico en el planeta, en los países, y bueno, está todo en ebullición. Y tampoco te escuché nombrar el término Naciones Unidas. ¿Estás reconociendo el fracaso de Naciones Unidas o el poco, digamos, poder que puede llegar a tener Naciones Unidas frente a la ebullición que hay en el planeta? Mirá, yo creo que de las 4 o 5 características o rasgos que tiene el mundo de hoy y que preceden estas características a la pandemia y a la guerra en Ucrania hoy, una de ellas es la devaluación del multilateralismo, la devaluación de las organizaciones intergubernamentales. Obviamente, al no haber un orden interestatal, los estados tienden a aumentar su autoayuda, es decir, sus capacidades, su segmento estratégico militar. El gasto militar en 2021 ha sido, por primera vez, ha traspasado los 2 billones de dólares. O sea, no bajó el gasto militar, de acuerdo a los informes del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo. O sea que todos los países, salvo algunas regiones laterales en el mundo, están invirtiendo en armas, siendo China uno de los principales. Después de Estados Unidos, está China. Estados Unidos gasta aproximadamente 720 mil millones de dólares. China, algo más de 200 mil millones de dólares. Después, muy atrás, aparecen India, Rusia, Japón, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo está invirtiendo en armas. Ha crecido el nacionalismo, por ejemplo. Y en esta fuente de características del desorden interestatal confrontativo, el multilateralismo por ahora presenta una baja, ¿no es cierto? Si uno compara, por ejemplo, las misiones de Naciones Unidas en relación con hace 35 años, hay un fuerte descenso. Esto no suele pasar cuando hay un régimen internacional. Vuelvo al régimen interestatal. Yo a veces hablo más de interestatal que internacional, porque los estados, a pesar de que hay actores que han atravesado a los estados, siguen siendo importantes. La configuración, de hecho, se va a hacer sobre la base de los estados, pero los estados siguen siendo los principales sujetos, y ningún estado preeminente va a permitir
en el siglo XXI que una organización intergubernamental, como decía Churchill, adopte decisiones por ello. Cuando hay un régimen interestatal, allí el multilateralismo sale más a flote, hay posibilidades de que el sistema de Naciones Unidas, que es mucho más grande de lo que conocemos, pueda funcionar mejor. Pero en el estado que estamos, con la pandemia donde se vio una cooperación muy menguada entre los estados, con la guerra que tenemos actualmente en Europa del Este, con la rivalidad que tenemos en el Norasia y en Surasia, y con esta, me parece, actitud que yo la denomino la del pacificador ofensivo a Estados Unidos, utilizando algunas palabras de John Mersheimer, no veo que por ahora realmente el multilateralismo tenga alguna posibilidad, lo que es malo para la posibilidad de configuración interestatal. Y esto se ve, por ejemplo, en la tensión actual que hay en las tres capas geopolíticas más sensibles del mundo: Europa del Este, la región de Medio Oriente, el Golfo Pérsico y la zona de Asia, tanto Eurasia como Surasia, o sea, el Índico-Pacífico. De manera que es una situación compleja la del mundo de hoy, y por lo menos por esta década es difícil pensar que podría llegar a haber alguna configuración interestatal. Por eso digo que alguna posibilidad de orden la pueden llegar a dar los dos países más preeminentes del mundo, Estados Unidos y China, en función de algún diálogo estratégico mayor que puedan tener y proporcionar entre ambos algunos bienes públicos. Porque si no ocurre esto, bueno, vamos a estar sujetos a casos de tensión, a querellas interestatales como las que tuvieron en plena pandemia India y China, la zona del Himalaya, y como la situación de no guerra que existe entre Occidente y Rusia. Para Estados Unidos, de acuerdo a sus papeles estratégicos, concepciones de seguridad, Rusia ya es un problema para la seguridad internacional. Antes era un rival, ahora no solamente es un rival de Estados Unidos, según el enfoque de Washington, sino que ya es un problema para la seguridad internacional. Y China también es el reto para Estados Unidos. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar. Lo que sí puedo decir en función de la mirada de expertos y de algunos tanques de pensamientos es que China no está interesada en una guerra en este momento, por ejemplo, buscando a través de la guerra la unificación con Taiwán. Con No Taiwán. estaría dispuesto a eso, pero sí está dispuesto a mostrar las garras, ¿no es cierto? Y lo ha mostrado con este ejercicio que Sí. hizo en función de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán hace días. Alberto, sin querer defender a Estados Unidos, porque no es mi intención tampoco, la pregunta que te hago: ¿se despertó tarde Estados Unidos en reconocer que el rival que tenía era más China que Rusia? Bueno, es una reflexión interesante la que realizás, porque acá hay un debate en relación con esto. Algunos especialistas en Estados Unidos sostienen que Estados Unidos dejó crecer mucho a China. Y dicen más, ¿no? Nunca se dio un caso en que una potencia mayor termine ayudando al surgimiento de un competidor, puesto que lo que quieren decir con esto es que particularmente en la década del 90, Estados Unidos vendió muchos productos a China que le permitieron a China aumentar capacidades. Entonces, desde estos enfoques, sostienen que Estados Unidos efectivamente sí dejó que China aumentara su poder. Otros sostienen que no, que Estados Unidos debe enfrentar el reto de China a través de la diagonal estratégica, es decir, a través de pautas que impliquen el balance de poder, el diálogo estratégico, etc. Pero hay otro sector que generalmente se identifica más con el Partido Demócrata, por eso dije que con la vuelta de los demócratas se aceleraron algunos conflictos en el mundo,
que sostiene que Estados Unidos aún está en condiciones de liderar el mundo y de ejercer presión estratégica militar sobre China. De manera que hay tres visiones en relación con esto. No sabemos qué visión va a predominar, pero sí sabemos que Estados Unidos no está en condiciones de comportarse como se comportó durante el tiempo en que fue una superpotencia solitaria, como la denominaba Huntington, ¿no? Ya no está en condiciones incluso de poder lograr una victoria. Pensá que se retiró de Afganistán, ¿no? Lo que implica una derrota. E incluso podría sufrir una suerte, no de derrota estratégica, pero sí decepción estratégica frente a China, porque China, vuelvo a lo que decía antes, no enfrenta directamente al poder norteamericano o a un poder que lo siente mayor y lo sabe mayor, pero sí utiliza determinadas estrategias indirectas para debilitar a este poder. Y un ejemplo de esto es la ruta de la seda, ¿no? Que atraviesa, que se extiende desde Asia hasta Europa. Este me parece un dato muy importante porque yo veo que no solamente China busca amplificar sus rendimientos económicos comerciales a través de este escenario, sino que también debilita a Estados Unidos en relación con la búsqueda de Washington de un conflicto con China. Es decir, le quita la posibilidad de tener un conflicto con China, puesto que en la zona de la ruta de la seda, Eurasia, allí no está Estados Unidos. Y allí China tiene algunos socios, tiene países con los que no tiene una sociedad estratégica, pero tiene una buena relación. Rusia, por ejemplo. Con Rusia no hay una sociedad estratégica entre China y Rusia. Pero hay una Hay una relación buena, comercial, ¿no? Hay buena relación comercial. hay una buena relación en función de haberse superado viejos conflictos geopolíticos y en función de las necesidades energéticas de China. Por ejemplo, el nivel de sanciones que ha aplicado Occidente a Rusia, particularmente en el segmento energético, no produjo los resultados esperados. Y no solamente no produjo los resultados esperados, sino que Rusia de alguna manera podría terminar de consolidar su orientación hacia el Asia en materia de política exterior. Como consecuencia, esto viene de antes de la guerra, puesto que desde la cuestión de Navalny particularmente, Europa fue cerrando ventanas ante Rusia. Y Rusia comenzó a pensar que su política exterior tenía que tener un sentido o una orientación más asiática, es decir, pasar por China, India, y de alguna manera esto se está viendo porque ¿quién podría suplir a Europa como comprador de energía de Rusia? Básicamente dos actores que lo están haciendo también con precios asistidos por parte de Moscú. Estos actores son China e India, que aumentaron sensiblemente las compras de recursos a Rusia. Hay inclusive en desarrollo casi por terminarse un oleoducto que se denomina Poder Siberiano, que se extiende desde Rusia hasta China. De manera que hay un movimiento geoeconómico, geocomercial, geoenergético en Eurasia, y aquí no está Estados Unidos. Y esto me parece que responde no solamente a visiones geoeconómicas de China, sino también a esta vieja estrategia oriental de debilitar al poder fuerte sin hacerlo directamente, es decir, por distintos medios. De todas maneras, que China busque tener una mayor relevancia en el cuadro euroasiático no significa que deje de lado sus intereses marítimos, porque China se está convirtiendo en algo importante, en una potencia terrestre y marítima. Por ejemplo, es el actor que mayor cantidad de embarcaciones tiene. ¿Por qué? Porque tiene una Militares. proyección. Sí,
porque tiene una idea relativa con la proyección, yo la llamo proyección postpatriótica, ¿no? Mucho más allá de lo que pueden establecer las convenciones marítimas, sino que responde a una concepción netamente unilateral y va más allá de los intereses de la patria. Y esto lleva a que muchas veces se superpongan los intereses de China con los de otros actores. Por eso hay tantos problemas en la zona del Mar de la China, con otros actores, con Vietnam, con Corea, con Japón, etcétera, ¿no? Ahora, Estados Unidos, yo veo también que ha decidido aumentar el grado de presión frente a China. No solamente en términos estratégicos militares, puesto que en estos términos ha firmado o ha cerrado acuerdos o bloques geoestratégicos con Australia, con India y Japón, con el Reino Unido y Australia, ¿no? En los últimos tiempos, sino que desarrolla también una estrategia económica para tratar de restringir a China. Es decir, lo que uno observa en función de, por ejemplo, la búsqueda de lo que se denomina el marco económico en Asia-Pacífico, es restarles mercados a China. O sea, esta es la estrategia de Estados Unidos, porque China busca aumentar su potencial económico, pero básicamente en mercados vecinales, ¿no? Y Estados Unidos lleva una estrategia destinada a tratar de quitarle esos mercados a través de asociaciones con esos países. De manera que, por eso digo que hay una actitud de Estados Unidos de pacificador ofensivo, o sea, cerrar a China en términos estratégicos militares y también en términos económicos tecnológicos. Y aquí China tiene desventajas, porque, por ejemplo, la rivalidad entre Rusia y China, entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, se daba en un marco muy acotado, es decir, la lucha era mundial, pero el epicentro era Europa. Pero en Europa estaba dividida, había una cortina de hierro, o sea, cada uno sabía cuáles eran sus esferas de influencia. Ahora, si uno mira el mapa y ubica China, China no tiene estos cerrojos, digamos, ¿no? Todo es abierto así. Y en algunos casos incluso tienen problemas. Taiwán es un problema geopolítico para China porque implica allí una suerte de tapón frente a la búsqueda de protección marítima de China. Pero no es solamente Taiwán, más al norte está Japón, que ha incrementado sus gastos militares también y nunca ha modificado su hipótesis de conflicto relativa con posibles querellas con China, ¿no? La diplomacia de la máscara durante la pandemia parece que aceptó los dos países, pero es una situación inquietante también, ¿no? Los dos países más cercanos geográficamente al conflicto son Japón y Filipinas, ¿sí? Sobre todo Japón, ¿no? ¿Qué posición están tomando con el conflicto? O por lo menos en estos últimos días, con esa demostración de poder que hizo Nancy Pelosi no sé si corresponde o no el término, pero mojarle la oreja a China diciendo, bueno, piso el territorio de Taiwán, ¿no? Nancy Pelosi es la número 3 de Estados Unidos. Sí, es la presidenta de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, sí es la número 3 en la asociación, en una eventual asociación presidencial. Yo creo que busca afirmar esa estrategia de ambigüedad con Taiwán, ¿no es cierto? Muestra que está dispuesta a apoyar a Taiwán. Pues Estados Unidos no tiene relación, tiene una relación especial con Taiwán, pero el reconocimiento diplomático es a China. Pero es el país que más armas suministra a Taiwán. O sea, el propósito de Estados Unidos es mantener esta ambigüedad. Por eso hay cosas que no cambiaron, se mantienen como hace 30 o 40 años. La ambigüedad estratégica. Es decir, la pregunta es, ¿Estados Unidos respondería si hay una agresión de China a Taiwán? Y la respuesta es ni. Es lo que pretende. Ni es lo que pretende Estados Unidos, que no haya una seguridad ni para Taiwán, pero sí para China en todo caso. Por eso ambigüedad estratégica.
Pero evidentemente, llegado el caso, podría sí ejercer una respuesta militar, como no. En relación con Japón, bueno, Estados Unidos tiene un acuerdo de defensa con Japón. Japón es como un estado protegido por Estados Unidos, hay un tratado de seguridad ya de vieja data, pero Japón ha aumentado su presupuesto militar, hoy estaría entre la media docena de países que más gastan en armamento, ¿no? Y modificó sus hipótesis de conflicto, puesto que si antes las tenía en el norte, las sigue teniendo porque tiene parte de su territorio ocupado por Rusia, que son las Kuriles, pero ha modificado en relación a posibles aumentos de tensiones con China, ¿no? Porque allí aún no se han sellado heridas. Fíjate que no hay un marco, no hay un sistema de complementación en Eurasia entre los países. Allí nunca se pudo formar un bloque realmente porque hay resabios de Guerra Fría. Todavía hay resabio de esa guerra del siglo pasado, ¿no? Y técnicamente Rusia y Japón siguen en la Segunda Guerra Mundial porque los territorios, las Islas Kuriles, los territorios del norte, depende para quién, están ocupadas por, por Rusia y Japón las reclama y como consecuencia de la invasión de Rusia y la guerra en Ucrania, se han deteriorado un poco las relaciones también con Japón, entre Rusia y Japón, lo que para Estados Unidos es funcional. Yo siempre dije que la guerra en Ucrania es una guerra innecesaria, pero es funcional. Para actores como Estados Unidos ha sido funcional porque les permitió trabajar sobre Europa, en la energía particularmente, logró desconectar a Europa de Rusia, empujó a Rusia a un conflicto que le significó una pérdida enorme de prestigio internacional a Rusia y un problema socioeconómico. No se obtuvieron los resultados y se deterioró el sistema de seguridad interestatal. Y esto uno lo observa no solamente en la placa de Europa del Este, sino en Asia, en Eurasia y en la zona del Índico-Pacífico, ¿no es cierto? Donde no solamente aumenta el gasto militar, sino que las concepciones de seguridad, la de Taiwán, por ejemplo, Taiwán tiene una concepción de seguridad, una revisión cuadrienal de defensa, basada en evitar que China establezca un puente en su territorio. O sea, si va a haber un conflicto, pongámonos en un escenario, un alto escenario, no por ahora, pero podría ocurrir. Bueno, el propósito de Taiwán es derrotar o frenar a China en el mar. O sea, su concepción es marítima. Sus defensas, la inversión en defensa, está dirigida a esto, a tratar de que China no haga pie en Taiwán. Y si hace, hacerle la vida militarmente imposible a través de Posible, sí, sí, sí. Y también Alberto, sí. no. Bueno, te quería agradecer la presencia y la predisposición para tener esta charla. Y bueno, un poco para despedirte, preguntarte si corresponde o no la pregunta, pero ¿qué panorama ves de acá a futuro, no? China dice que para el 2025 está en condiciones de invadir Taiwán. Supongo que lo está diciendo militarmente, ¿no? Pero más allá de ese número, esa fecha que tiró China, vos, con tu visión, ¿qué panorama ves en el conflicto este? Yo creo que soy un poco reluctante a pensar que China va a recurrir al músculo militar para invadir Taiwán. A veces hay cosas que pasan un poco desapercibidas, pero hay un dato que hay que tener presente cuando se piensa mucho en que China puede moverse militarmente hacia Taiwán. El intercambio bilateral comercial entre China y Taiwán es superior a los 170.000 millones de dólares. China depende mucho de los semiconductores de Taiwán. Taiwán, Sí. semiconductores de ordenadores. Taiwán es como una fábrica mundial de semiconductores
Y China depende mucho de Taiwán. El objetivo de China es tratar de lograr tener sus semiconductores, pero no lo va a lograr todavía. Pero cuidado que hay un comercio muy importante entre los dos países. Por lo tanto, esta ruptura no beneficiaría a China. China tiene una idea relativa con que quiere tener tranquilo el frente económico, porque China logra ganancias de poder en función de su preponderancia económica en la región del Asia, en función de la inversión que se viene haciendo en la franja, de manera que no digo que no pueda pasar, ¿no? Pero no creo que por ahora realmente China decida actuar militarmente y unificar y terminar con lo que ellos llaman la provincia. China tiene algunos riesgos que no los dice, pero Y no los quiere, uno de esos, no lo quiere asumir. claro, uno de esos riesgos es que pueda tener problemas internos como consecuencia de aumento de problemas económicos. Este es un escenario que podría traerle problemas o desequilibrios en su territorio, porque cuando uno mira China, no es China toda rica, es como un gran estado-región. La riqueza de China está en sus costas, pero hacia adentro es otra China, ¿no es cierto? De manera que, para responder a la pregunta, no me parece que por ahora estemos frente a un conflicto inminente como consecuencia de que Pekín decide mover fuerzas para poner fin a la provincia rebelde y unificar. No, por ahora no veo. China misma dice que va a alcanzar su poder militar mayor entre 2035 y 2050. O sea, espera. Y por otro lado, repito, China no es un actor agresivo, es un actor pacífico. Pacífico no es pacifista, pacífico. Y cada vez tiene una política exterior más proactiva en función del aumento o de su ascenso estratégico. Bueno, Alberto, muchas gracias. Gracias por aclarar y por mantener esta charla. Y bueno, nos podemos ver en otra oportunidad, si te parece. Cómo no, me alegro por la entrevista y espero haber creado más dudas de las que se tenían. Bueno, gracias, Alberto. Con un abrazo a la distancia. Un abrazo, hasta pronto. Radio Antorchas. ¡Viva la libertad!
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no hizo declaraciones al llegar a Taiwán, pero sí se expresó en Twitter. Nuestra visita, dice, a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos en su apoyo a la vibrante democracia de Taiwán. Nuestras reuniones con los líderes de Taiwán reafirman nuestro apoyo y a la promoción, de nuestros intereses compartidos, incluyendo los avances en una región Indo-Pacífica libre y abierta. Más allá de la política exterior que tiene Estados Unidos, hay que resaltar que esta administración en particular, los demócratas de Joe Biden, o en realidad los que están detrás del pobre de Joe Biden, en muy corto tiempo ya dieron señales que tendrían que preocupar al mundo entero. Te tiro una: su clara intención de fogonear el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que a través de la OTAN brinda armamento y logística al pueblo ucraniano en vez de mediar e interceder para el cese de los combates. Y te tiro otra: la innecesaria y sorpresiva visita de Nancy Pelosi a Taiwán para romper el poco clima de convivencia política que tiene con los chinos. Esas dos actitudes dan para sospechar que tiene más ganas de quebrar la matriz que de generar armonía en las regiones. La última vez que un funcionario norteamericano visitó Taiwán fue en 1997, hace 25 años, y fue un tal Newton Gingrich. Como dato curioso, el viejo Gingrich era republicano y viajó a la isla en cuestión durante el gobierno de Bill Clinton, un demócrata. Todo el mundo atribuyó esa visita a demostraciones de poder entre demócratas y republicanos en ese momento, pero esta vez no. Nancy Pelosi es la número 3 de los Estados Unidos. Todo el bloque demócrata tomó la decisión de realizar la visita. En fin, me acuerdo de una vieja canción que decía que los americanos nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. Lo cierto es que con el poder que ostenta China en el escenario internacional, el gobierno de Taiwán apenas puede contar con el apoyo oficial de unos pocos pequeños países en todo el mundo. En la actualidad, solo 14 estados independientes reconocen el gobierno de Taipei y se animan a desafiar la posición de China continental, estableciendo relaciones diplomáticas con la isla. La mayoría, 8 estados de esos 14, están ubicados en América Latina y el Caribe, entre ellos Paraguay, Guatemala, Honduras y Haití. Radio Antorchas y ¡viva la libertad!
Algún día hablaremos sobre China, esa sociedad tan particular. Sin duda que nos debemos analizar las sociedades orientales, como los rusos, chinos y japoneses. China tiene por un lado lo que considero una autocracia, ya que hay un partido único que gobierna el país desde 1949, pero por otro lado abrió su economía, logrando subir el estatus de su gente. Para darte un solo dato, China tiene más rascacielos que toda Europa. ¿Qué queremos nosotros como libertarios? ¿Ser absolutamente vigilados por el gran hermano chino con algo de prosperidad económica? Como dicen en el mundo, ¿crecer a tasas chinas? Gracias a todos por escuchar Radio Antorchas. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios debajo del mismo. Queremos conocer tu opinión sobre nuestras producciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y ampliar la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana, y agradecemos la difusión de nuestros podcasts. También agradecemos a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos todas las semanas sus papers económicos y la disponibilidad de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Radio Antorchas y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.